Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos gozosos, contentos en este glorioso día. Hoy vamos a hablar un tema muy poderoso, muy dinámico. Vamos a estar hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. Es un tema que me está llamando mucho la atención en estos tiempos porque debido a lo que es el conocimiento y el estudio de las raíces hebreas, cuando yo hablo y menciono acerca de las raíces hebreas, me estoy refiriendo a ver las raíces hebreas como método de estudio. Entonces, como método de estudio, las raíces hebreas, igualmente que las ciencias bíblicas, hoy en día están causando que muchos estudiosos que antes reconocían y decían y confesaban con su labio y creían en su corazón que Jesús era Dios manifestado en carne, hoy en día están negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué sucede con esto? Hace un tiempo atrás estuve viendo un video de una persona en Puerto Rico, un hombre muy conocido en Puerto Rico, que llena estadios en Puerto Rico, que precisamente estaba hablando de este tema, y él se preguntaba y le preguntaba a la audiencia y le decía: si Jesús es Dios, ¿por qué si Jesús es Dios, Dios se cansó? Entonces, claro, una persona que se expresa de esa manera es porque todavía tiene un velo delante de sus ojos. Recordemos que la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y precisamente en esta noche vamos a contestar todas esas interrogantes. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios manifestado en carne? ¿Es Jesús hijo de José? ¿Es Jesús engendrado por el Espíritu Santo? Todas esas preguntas las vamos a contestar a través de esta serie que vamos a desarrollar aquí en este canal de YouTube, que le pedimos que se suscriban. Suscríbase, dele a la campanita para que reciba las notificaciones de nuestros videos más adelante. La Biblia es clara. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16: e indiscutiblemente, o sea, quiere decir que no se puede discutir, que grande es el misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne. O sea, como está escrito, así es. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Claro, muchos que están estudiando ciencias bíblicas me van a decir que es un texto espurio, que es un énfasis añadido, que en el original griego no dice así. Pero en otro video más adelante, como esto es una serie acerca de la divinidad, vamos a hablar específicamente de este verso. Vamos a hablar de Primera de Juan capítulo 5 verso 7 y de varios textos espurios que verdaderamente hoy en día se han utilizado para sacar de contexto lo que quiere revelar dicho texto, para establecer dogmática, filosofía y huecas sutiles. A mí me llama mucho la atención una palabra que Jesús compartió mientras estaba hablando con los líderes religiosos, con los fariseos, con los judíos, que está en Juan capítulo 5 verso 39, cuando él estaba diciendo: escudriñad las escrituras. Mire qué interesante esto, amados hermanos que nos están viendo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿qué le está diciendo Yeshua? Jesús le está diciendo: ustedes que conocen la Torá, ustedes que conocen la Tanat, ustedes que conocen la ley de Moisés, ustedes que dicen que conocen las escrituras, esa escritura que ustedes testifican conocer, yo les digo que la escudriñen, que la estudien, porque esa escritura que ustedes dicen que conocen es la que habla de mí, es la que da testimonio de mí, mas ustedes no queréis venir a mí. Entonces, ese texto es bien interesante y me llama mucho la atención, porque ese texto ha sido sacado también fuera de contexto y me da a mí mucha lástima. Y a veces siento hasta pena ajena cuando digo muchos ministros, pastores, que utilizan ese texto para decir: escudriña las escrituras, y se refieren al Brit Hadashat, al Nuevo Testamento. Cuando Jesús mencionó esas palabras, todavía el Evangelio de Juan todavía no había sido escrito, mucho menos había sido escrito el Nuevo Testamento, el Brit Hadashat, completamente. Cuando hablamos de indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de que Dios se manifiesta en carne, que decir que Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios invisible, el Dios inaccesible, oh, mi alma adora, ese Dios poderoso se reveló y se dio a conocer por medio de la persona de nuestro Señor
Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo explica este misterio en Filipenses capítulo 2 verso 5, Pablo dice: haya pues en vosotros, esto es una palabra bien poderosa, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando les compartí al principio de la transmisión y del video que escuché este predicador en Puerto Rico hablando sin conocimiento, sin revelación, diciendo que si Jesús era Dios, ¿por qué si siendo Dios Él se cansó? Y daba por ejemplo Juan capítulo 4, cuando Jesús, cansado del camino, se sentó a la orilla del pozo, platicaba con la mujer samaritana, etcétera. Es porque no tiene una revelación, o mejor dicho, un entendimiento de lo que es Filipenses capítulo 2, lo que se conoce como la kenosis. O sea, la palabra griega para vaciar es keno, de donde entonces nosotros sacamos teológicamente el término kenosis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el término kenosis proviene de la palabra griega. ¿Para qué? Para describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. Quiero que entendamos bien claro que la kenosis, o sea, este autodespojo, es una autorrenuncia y no es un autovaciarse o un vaciarse a sí mismo de la deidad. ¿Por qué quiero que tengamos esto bien claro y lo entendamos? Lo que es la kenosis, que no es otra cosa que es una autorrenuncia, no un vaciarse en sí mismo de su deidad. Porque yo he escuchado muchos predicadores y muchos maestros diciendo que Jesús dejó su trono, y si decimos que Jesús dejó su trono, lo haríamos entonces mentiroso, porque la escritura describe al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, Dios todopoderoso y Dios omnisciente. O sea, quiere decir que si Jesús dejó el trono vacío, entonces pues no pudiéramos, entonces se nos cae la doctrina, no pudiéramos entonces enseñar de que Dios, de que Jesús es verdaderamente Dios manifestado en carne. ¿Cómo probamos esto que le estoy diciendo? Voy a hacer un paréntesis. En Deuteronomio 4:39 dice la escritura que Yuhet-Bahei, el Dios eterno, el Dios de la creación, le dijo a Moisés: mira, Moisés, aprende hoy y reflexiona en tu corazón de que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Esas fueron las palabras del Yuhet-Bahei. Esas fueron las palabras de Yahweh, del Creador, para con Moisés. Moisés, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué significa eso? Está hablando de la omnipresencia del Eterno, está hablando de la omnipresencia del Yuhet-Bahei, está hablando de la omnipresencia del gran yo soy. Y fíjate, cuando nosotros leemos, amados hermanos, en el Brit Hadashat, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3 verso 13, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, es bien interesante, porque eso está poderoso lo que sucede allá. Jesús le está diciendo a Nicodemo que nadie que no nazca del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, tienes que ser regenerado. ¿Para qué? Para que puedas participar de las bendiciones del reino de los cielos. Nadie que no nace del espíritu y del agua no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que Jesús, Yeshua, le está diciendo a Nicodemo. Ahora bien, mire qué interesante está esto, amado hermano. Cuando seguimos leyendo ese pasaje dentro de todo el contexto y llegamos al verso número 13, allí nos vamos a encontrar dentro de esa conversación con algo glorioso, que Yeshua, que Jesús, oiga bien, le dice las mismas palabras que Yuhet-Bahei, el Dios todopoderoso, le dijo a Moisés en Deuteronomio 4:39. Le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Nadie subió al cielo. O sea, si nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando la escritura dice Hijo de Hombre, está haciendo referencia al nacido de mujer. Pero cuando dice Hijo de Dios, está haciendo referencia al que fue engendrado por el Espíritu. Y Yeshua, Jesús le dice: nadie, Nicodemo, subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, el que está hablando contigo, Nicodemo, que está
en el cielo. O sea, yo me imagino a Nicodemo diciendo, pero ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre que descendió del cielo está hablando conmigo y a la vez está en el cielo? Ahí tenemos una prueba contundente de que Yeshua es Dios manifestado en carne. Lo que Pablo traza y dice por medio de la obra del Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Esto es algo glorioso y algo poderoso. En una ocasión me dijo una persona, un hermano en la fe, me dice, ¿cómo tú puedes probar que Jesús es Dios? ¿O cómo tú puedes probar que Jesús es Dios manifestado en carne a través de las Escrituras? Yo le dije, bueno, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 9 verso 5, Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, o sea, quiere decir que Jesús vino en carne, ¿ves? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué palabra poderosa. Como está escrito, así es. Ese texto está testificando, más allá de dudas razonables, de que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Cuando leemos primera de Juan capítulo 5 verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro texto más que nos enseña a nosotros en las Escrituras de que Jesús es el Dios verdadero, de que Yeshua es Elohim manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les voy a decir algo, a los que van a ver este video les pido que lo compartan, denle like, por favor, apriete la campanita, suscríbase a este canal. Somos nuevos en YouTube, con humildad de corazón se lo estamos diciendo, pero estamos dispuestos a debatir con quien sea, a la hora que sea, para probar a través de las Escrituras que Jesús es Dios manifestado en carne. Porque basta ya de herejía, basta ya de falsas doctrinas y basta ya de engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leemos segunda de Juan capítulo 1 verso 7, porque muchos engañadores, y ojo con esto, porque esto es vida o muerte, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Oiga esto, este es el engañador y el anticristo. Oiga esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y este es el anticristo. Y precisamente muchos que en un momento dado se deleitaron con la unción del Espíritu Santo, muchos que antes hablaban en lengua, muchos que recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, hoy en día están confesando con su boca que Jesús no es Dios manifestado en carne. Y si no confiesan que Jesús no es Dios manifestado en carne, por ende no confiesan que Jesús vino en carne. Por ende es el espíritu del anticristo, el espíritu de apostasía que está operando en esas personas hoy en día. Y es triste verlo, porque yo conozco a varios que están negando la divinidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra bien poderosa y es una palabra profética. Unos 750 años antes de que Yeshua, Jesús, naciera, que está en Isaías 7:14, que de hecho vamos a dedicar en esta serie, más adelante, vamos a dedicar un video y vamos a explicar este texto en todo su contexto lingüístico, gramático, literario y cultural. Todo lo vamos a abarcar en este texto para presentar una buena apología. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen que concebirá y dará a luz y llamará su nombre. Dará a luz que un hijo, está hablando de uno solo, un hijo, y llamará que a ese hijo que van a nacer, llamará su nombre Emmanuel. Y todos sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cuál es el detalle con las raíces hebreas? ¿Cuál es el detalle con las ciencias bíblicas? El detalle aquí está que muchos de ellos quieren
depurar ese verso, de destruir ese verso y volverlo a reconstruir para entonces tratar de establecer una eisegesis, no una exégesis, una eisegesis conforme a sus propios criterios y conforme a su propia filosofía. Y están diciendo que la palabra en el original hebreo que aparece para virgen ahí en Isaías 7:14 es alma y no es betulá. Pero en otro próximo video vamos a estar hablando bien bonito y bien profundamente acerca de este verso en específico, y vamos a traer la definición de lo que es almat en el hebreo, que es una joven doncella con edad para casarse, y de lo que es betulat, una joven que nunca ha tenido relaciones sexuales. Vamos a estar hablando de ese texto y cuál es la señal. ¿Cuál es la señal que el Espíritu da por medio del profeta, gloria al Señor, al rey? ¿Cuál es la señal que iba a recibir de parte de Yud-Heh-Vah-Heh? Cuando nosotros leemos Isaías 9:6, este verso a mí me encanta, y yo sé que muchos de los que van a ver el video y que lo están viendo ya conocen este texto. Es una profecía poderosa porque un niño, fíjense que está hablando de un singular, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Nótese bien esto, que van a ser un niño, un hijo va a ser dado, y ese hijo que va a nacer por medio de la Virgen, por medio de Miriam, oiga bien esto, ese niño tiene un nombre, tiene unos atributos, y el profeta lo explica en este texto. Dice que el nombre de ese niño será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando se cumple esa palabra profética de Isaías 7:14 e Isaías 9:6, en Mateo 1:22, que dice claramente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, que porque por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1 verso 5 dice que Él es la imagen, o sea, Jesús, Yeshua, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto es interesante porque en esta serie, más adelante, vamos a estar hablando acerca de Juan capítulo 1, cuando dice Juan: en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra, el verbo, era Dios. Vamos a estar hablando del logo en griego, que es la palabra, pero vamos a estar hablando también de lo que es el dabar, lo que es la expresión del Yud-Heh-Vah-Heh, cuando en el principio el Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de la creación, dijo: sea la luz. Oh, mi alma adora a Dios. O sea, la expresión, la palabra que sale por la boca de Dios es el logo. La palabra que sale por la boca del Yud-Heh-Vah-Heh, del Eterno, es el logo, es el dabar, es la expresión del Eterno. Y mire qué interesante está esto, que en el Salmo, tengo aquí el Salmo 33 verso 6, mire qué palabra poderosa, hablando de este tema, de lo que es el logo, lo que es el dabar, lo que es la expresión del Yud-Heh-Vah-Heh, lo que es la expresión de Yahweh. Dice Salmo 33 verso 6: por la palabra, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. Wow. Espérate un momento. O sea, esto es claro, como está escrito, así que, o sea, por la palabra, wow, el poder de la palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos. Escuche bien. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué palabra súper mega poderosa. O sea, por la palabra y por el aliento de Yud-Heh-Vah-Heh fueron hechos los cielos y todos los ejércitos que se encuentran en ellos. Y es interesante porque cuando tú hablas, ahora mismo yo estoy hablando, sale aliento de mi boca. Y más adelante, cuando hablemos en esta serie sobre ese video, este video de hoy es algo introductorio en cuanto a lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Por eso es que Él es, wow, el primogénito de toda creación. Cuando digo sea la luz, ahí está el primogénito de toda creación operando, porque Jesús también, Yeshua, dijo: yo soy la luz del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es algo bien poderoso. Es interesante cuando leemos el libro de los Hebreos, amados hermanos, el capítulo 10, verso 19, dice: así que, hermanos,
Mire qué tremenda está esta palabra. Teniendo libertad, wow, mi alma adora a Dios, para entrar en el lugar santísimo. Wow, o sea, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Wow, esto está poderoso. Que Él nos abrió, o sea, el camino lo abrió Yeshua. Por el camino nuevo y vivo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no tenemos necesidad de un sacerdote que interceda por nosotros, porque Él entró, el sumo sacerdote Yeshua entró una vez y para siempre. Y esta escritura está poderosa porque dice que Él nos abrió. Wow, por su sangre, Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. O sea, quiere decir que el espíritu que habita en la luz inaccesible, el espíritu que no se puede ver, que no se puede tocar, no se puede palpar, ese espíritu se vistió de un velo de carne. Oh, bendito sea Dios, qué poderoso está esto. O sea, ese espíritu se vistió de un velo de carne y ahí es donde Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Cuando nosotros, si hacemos un paréntesis y pensamos en lo que es el tabernáculo, vemos el tabernáculo y nos damos cuenta que ahí estaba el altar del sacrificio. Wow, simbolizando el camino a una nueva vida. Ahí se hacían los sacrificios, se derramaba la sangre. Pero al lado estaba el lavacro, que fue hecho por los espejos de las mujeres que guardaban a la puerta del tabernáculo. Ahí estaba el lavacro. Wow, la fuente estaba ahí. Vemos, está la sangre en el altar, está el agua en el lavacro, pero en la nube está el espíritu, el Ruach HaKodesh está en la nube. O sea, espíritu, sangre y agua están dando testimonio en el tabernáculo de que la gloria le pertenece al Todopoderoso. No es lo mismo que dice Primera de Juan capítulo 5. Wow, mi alma adora a Dios. Esto está bien poderoso. Mi alma adora al Eterno. Que tres son los que concuerdan en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Por eso es que cuando vamos al madero, vamos al Calvario y vemos ahí a Yeshua en el madero, allí estamos viendo al espíritu vestido de un velo de carne y le está saliendo agua mezclada con sangre por su costado. Qué poderoso es el Dios que nosotros le servimos. Y todavía se atreven a decir, con este poquito nada más que hemos compartido, que Jesús no es Dios manifestado en carne. Ahora, ¿qué pruebas tenemos nosotros? Quiero que tomen lápiz y papel viendo este video, comparte este video. Cuando usted lo vea, dele a la campanita, inscríbase. Como dije anteriormente, somos nuevos aquí en YouTube. Llevamos mucho tiempo en el ministerio, pero somos nuevos en el canal de YouTube. Lo estamos haciendo porque así nos lo han pedido. Cada vez que vamos a un país a ministrar, vamos a un país a predicar el evangelio, me dicen, Marengo, ¿dónde tienes tus páginas, tus redes para seguirte? Y pues por muchos años yo no me dediqué a esto, no lo hice, pero ahora veo la necesidad de hacerlo porque hay mucha falsa doctrina, mucha herejía que están negando que Jesús es el Señor, y estamos aquí para presentar una buena apología sobre la doctrina de Cristo. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 10, verso 9, es una palabra poderosa porque Pablo hace referencia a un acontecimiento que sucedió en el libro de Números, capítulo 21. Y Pablo dice, no tentemos al Señor. Pablo está hablando de Yeshua. Pablo está hablando de Cristo. O sea, no tentemos al Señor. Acuérdese que Yeshua, Jesús, significa Yahweh salve o Yahweh es mi salvación. O sea, Jesús, Yahweh salve. O sea, o Dios es mi salvación. O sea, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de el ungido. Y Pablo está diciendo, no tentemos al Señor, o sea, al Todopoderoso, al Soberano, como también algunos de ellos lo tentaron en el desierto. Wow. O sea, lo tentaron en el pasado y perecieron por las serpientes. O sea, cuando escudriñamos la escritura diligentemente, nos hacemos una pregunta. Para los nuevos en la fe, quiero que entiendan esto. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo está diciendo, no tentemos al Señor. Como también algunos de nuestros antiguos, de nuestros antepasados, lo tentaron en el desierto y perecieron por las serpientes. O sea, cuando leemos Números capítulo 21, verso 5, nosotros vemos que el pueblo, la nación, el pueblo de los hebreos habló contra el pueblo que salió de la libertad del cautiverio de Egipto por la mano de Moisés.
comenzó a murmurar en medio del desierto contra Dios y contra Moisés. Y dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y comenzaron a hacerse preguntas y a decirse: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay pan, aquí no hay agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Y que dice la Escritura que Yuhet-Bahei, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, envió entre el pueblo serpientes que venenosas, serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice la Escritura que murió mucho pueblo. Entonces Dios, el Eterno, Yuhet-Bahei, le dice: Moisés, prepárate un asta de bronce con una serpiente de bronce arriba, y todo el que sea mordido por la serpiente, todo el que sea mordido por alguna serpiente, que aunque mire una mirada de fe al asta de bronce hacia arriba, va a ser sanado. No fue lo que dijo Yeshua cuando le dijo a Nicodemo: cuando es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Wow, porque una mirada de fe puede salvar al pecador. Otra prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Y en ese mismo contexto, en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, Pablo, dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, dice: porque todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Pablo está diciendo que todos bebieron de la bebida espiritual. En el contexto primero está diciendo que todos fueron bautizados en la nube. O sea, ese pueblo que cruzó el Mar Rojo, wow, ese pueblo que fue bautizado en la nube, gloria al nombre del Señor, ese pueblo es el que Pablo está haciendo referencia. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, está diciendo Pablo, dirigido por el Ruach HaKodesh. Y cuando leemos Éxodo 17, verso 6, vemos que el Yuhet-Bahei le dice a Moisés: mira, aquí yo estaré delante de ti. Allí sobre qué, sobre la peña, o sea, en la peña, sobre la peña, y golpearán la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo entero. Ahí tenemos una prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne, porque todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando leemos el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43, verso 11, él se identifica y dice: yo Yuhet-Bahei, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, quiere decir que si lo analizamos y lo vemos en contexto, gloria al nombre del Señor, el único salvador es el Yuhet-Bahei. El único salvador es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero cuando analizamos Hechos capítulo 4, verso 12, dice ahí claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. No es que hay un salvador en el Antiguo Testamento, mencionó Dios manifestado en carne. Cuando leemos el Salmo 24, verso 9, el salmista, ese escritor poderoso bajo la unción del Ruach HaKodesh, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y hace la pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria, Selah. Eso está tremendo, porque ahí se usa gramaticalmente lo que se conoce como una prosopopeya, que es cuando se toma un objeto o algo inanimado y se le imparte vida. Por eso es que en esta prosopopeya él dice: alzaros puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria, Selah. Pero cuando Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, él dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes desde los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Otra prueba más de que Yeshua, de que Jesús es Dios manifestado en carne. Isaías 44, 6 dice: así dice Yahweh, Rey de los ejércitos, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren cómo se identifica, amados hermanos, amados amigos que nos están viendo. Miren cómo se identifica el Dios de la gloria en Isaías 44, 6. Así dice Jehová,
se identifica como el rey de Israel. Pero y cuando analizamos Juan capítulo 1, verso 48, esa historia dentro de todo su contexto, hay una plática entre Felipe, hay una plática entre Natanael y Jesús, y de momento, mira, ahí dice Yeshua, hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? Y Yeshua, Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, esto está poderoso, tú eres el Hijo de Dios, o sea, el que fue engendrado por el Ruach HaKodesh, el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Tú eres el Rey de Israel. O sea, no es que hay un Rey de Israel en el Antiguo Testamento y hay otro Rey de Israel en el Nuevo Testamento. Es que Jesús es Dios manifestado en carne. Poderoso es esto. ¿Qué más quieren? ¿Qué más prueba quieren? Esto es solamente el comienzo de los próximos videos, porque vamos a hablar este tema de la divinidad bien profundo. Vamos a estar hablando acerca del Shema de Israel. Vamos a hablar del Shema de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor uno es. Vamos a estar hablando de lo que significa la palabra Ejad, lo que significa la palabra Yadit en el hebreo, si hay una unidad compuesta, si hay un plural majestático, todo eso lo vamos a estar explicando en los próximos videos. Hoy solamente en este video es algo introductorio, pero poderoso, glorioso. Porque con esto nada más usted presenta una buena apología para derrocar a los que están negando la divinidad de nuestro gran Dios y Salvador. Isaías 45:23, el mismo Dios lo dice, el mismo Yuhet Bají lo dice, por mí mismo hice juramento. Wow, qué poderoso está eso. Por mí mismo hice juramento, de mi boca, oye, salió palabra en justicia y no será revocada. Mire lo que dice Yuhet Bají. Oigan lo que dice, wow, Yahweh en Isaías 45:23, que a mí, ante Yuhet Bají, ante el Eterno, ante Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero al principio del video estuvimos hablando acerca de la kenosis, del autodespojo, de la autorrenuncia de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, Isaías 45:23, Yahweh dice que ante él se doblará toda rodilla. Pero cuando leemos Filipenses capítulo 2, verso 9, dice que Dios también le dio a Yeshua un nombre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, Dios mío, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto está demasiado poderoso. O sea, Isaías 45 dice claramente que ante Yahweh se doblará toda rodilla, pero Pablo, dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, porque hay muchos que no creen en Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está diciendo que ante la presencia de Yeshua, wow, poderoso Dios, ante la presencia de Yeshua se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjese que cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 17, verso capítulo 1, dice la escritura que era Abraham de 90 años, de 99 años, perdón, era Abraham de 99 años. Cuando se le apareció Yahweh, cuando se le apareció el Yuhet Bají a Abraham. ¿Y qué le dijo? Mira, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, Yahweh, el Yuhet Bají, se le identificó a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Le dijo a Abraham, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. O sea, se identificó el Yuhet Bají como el Todopoderoso. Pero cuando leemos la revelación de Yeshua, la revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1, verso 8, ¿cómo se identifica Yeshua? Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Wow, qué poderoso está esto. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No es que hay un todopoderoso que fue el que le habló a Abraham en Génesis capítulo 17 verso 1 y un todopoderoso en Apocalipsis, la revelación de Yeshua en Apocalipsis 1:8. No, es que Jesús es Dios manifestado en carne. Ahí tenemos una prueba más de que Jesús es Dios manifestado en carne. Wow, bendito sea el Dios de gloria, bendito sea el Eterno. Tenemos mucha palabra, mucha Biblia, mucha prueba para probar a través de las Escrituras de que Jesús es Dios
manifestado en carne. Cuando leemos el Salmo 23, un salmo conocido, dice Yahweh, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero sin embargo, cuando leemos Juan capítulo 10, verso 11, Yeshua se identifica como el buen pastor. Y dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando leemos a Pedro que andó con los... ¡Wow! En los próximos videos que hablemos de la divinidad, cuando hablemos de Pedro, de lo que hizo Pedro. Y vamos a hablar de la doctrina del bautismo en agua también, de la doctrina del bautismo. Porque yo creo, conforme a mi cosmovisión y a mi creencia, solamente hay una sola forma bautismal, y es en el nombre de Yeshua, para perdón de pecados. Primera de Pedro 2:25, que dice, porque vosotros éramos que como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, ahí tenemos unos versos poderosos, Salmo 23, Juan capítulo 10 y primera de Pedro capítulo 2, que no es que hay un pastor en el Antiguo Testamento y un pastor en el Nuevo, es que Jesús es Jehová Dios manifestado en carne. Y con esto termino. Salmo 27:1. Jehová, Yahweh, es mi luz y mi salvación. Wow, qué poderosa está esa palabra. ¿Cómo identifica el escritor esta palabra? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mire qué poderoso está esto. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mírenlo como el salmista dice en el Salmo 27, verso 1. Jehová, Yahweh, Yahweh es mi luz. Pero en Juan capítulo 8, verso 12, Jesucristo, Yeshua, le está hablando a los discípulos y le dice, otra vez les digo, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. No es que hay una luz en el Antiguo Testamento y una luz en el Nuevo Testamento, es que Jesús es Dios manifestado en carne, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logo, el dabar, la expresión de Yud-Het-Vah-Hei. Así que Dios me los bendiga, gracia y paz sea multiplicada sobre cada uno de ustedes, deseando que tengan salud, así como prosperan sus almas. Acuérdese, darle compartir este video, inscríbase al canal de YouTube, dele like, ayúdenos a crecer en este canal, porque con un like, con una inscripción, con una compartición que usted haga de este video, usted nos ayuda a proclamar y a seguir propagando lo que es la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Shalom.